Bienvenidos alumnos, alumnas a esta pequeña clase de mecánica racional 1 o estática, donde veremos un caso interesante de lo que es análisis estructural, pregunta que ha sido propuesta en la Pontificia Universidad Católica hace algunos años y nos dicen determinar el valor máximo W de esta carga distribuida triangular aplicada a la armadura para que las barras BD, BE y FG no colapsen. Se sabe que las barras de la armadura soportan una tracción máxima de 2500 newtons y una compresión máxima de 1500 newtons. Sin más preámbulos, pasemos a la solución. Y aquí tenemos una vista un poquito más ampliada. Lo primero que haremos será analizar esta plataforma sobre la cual está reposando la carga triangular. Y ya sabes que debemos calcular en primer lugar las reacciones sobre estos apoyos en B y C, los cuales coinciden con los nudos de la armadura. Serían las reacciones en estos dos puntos. La carga triangular sería esta su resultante. Estas las posiciones con las dimensiones que nos dan y luego tomamos momentos respecto al punto B, y esta expresión nos va a permitir obtener la reacción en el punto C, que es W simplemente, y mediante suma de fuerzas verticales vamos a calcular la correspondiente reacción en B, y con ello, utilizando el principio de acción y reacción, es que colocamos las fuerzas sobre los nudos respectivos, tal y como puedes ver. ¿De acuerdo? Ahora viene formalmente el análisis. Ya tenemos aquí las fuerzas y en primer lugar calcularemos las reacciones externas, que nos van a ayudar a simplificar, sea el trabajo en secciones o en nudos. Empiezo tomando momentos respecto al punto A. Acá tengo la expresión. La fuerza Gx, ninguna fuerza en el punto A ejecuta momentos. Brazos de palanca y distancias. Y esto me permite calcular la reacción en el punto G, en este sentido. Suma de fuerzas verticales en el eje Y para calcular la reacción en ese punto hacia arriba. Y luego suma de fuerzas en X igual a 0 para obtener la correspondiente reacción, pero en dirección horizontal. Ya las tenemos todas conocidas. Y ahora lo próximo son las fuerzas internas en la estructura. Aquí estamos visualizando todas las reacciones. Empiezo a analizar el nudo G, ya que ahí es donde se encuentra una de las barras implicadas. El sentido es arbitrario, por si acaso. Los ángulos ya los puedes calcular utilizando la función tangente por tus conocimientos de trigonometría. Simplemente yo los estoy anotando aquí. Sumando las correspondientes fuerzas primero en el eje Y, tendré esta expresión, y las correspondientes fuerzas en X. Tengo un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, tal y como verás. Pero de acá yo puedo obtener los correspondientes valores para las fuerzas en esos puntos. Fg a tracción y Eg a compresión, como puedes observar. Quiero trabajar con el nudo A. Vamos a ir viendo por partes y cucharadas este problema. Tengo las reacciones y ahora estoy interesado en calcular las fuerzas en estos elementos AB y AF. Igual, suma de fuerzas verticales, solamente que aquí ya puedo despejar directamente el valor de AF. Luego reemplazaré este valor en la siguiente ecuación. El punto es que de ambas ecuaciones voy a obtener esas fuerzas que estoy necesitando. AF a tracción y AB a compresión. ¿De acuerdo? Nuevamente tenemos aquí la armadura. Y ahora voy con el nudo C. Es decir, estoy rodeando a este rombo FBD. Porque aquí es fácil equivocarse. Tú al pensar de que al ser un triángulo del tipo isósceles, las fuerzas en BF y en FE se van a anular, van a ser de igual magnitud.
pero eso no sucede. Y eso lo vamos a analizar en este momento. Es precisamente lo que hace interesante este problema. En el nudo C, entonces, otra vez volvemos a plantear las fuerzas. Fuerzas en I igual a 0. Una primera ecuación. Fuerzas en X igual a 0. Una siguiente ecuación. Y acá lo tengo. En el punto C. De estas dos tendremos DC a compresión y BC a tracción. ¿Listo? Ya tenemos las fuerzas involucradas alrededor. Fáltenos únicamente las fuerzas de este rombo. Ahora quiero analizar esta sección BE, es decir, he hecho un corte en los elementos y voy a analizar toda esta sección. Solamente aquí es conocida la fuerza BC, que la despejé al otro lado. Con su calidad y su intensidad ya me son conocidas. Por ello únicamente voy a tener acá dos ecuaciones. Primero, momentos con respecto al punto A nuevamente. Y tengo una ecuación en términos de EDE y BD. ¿De acuerdo? Sumar momentos nada más. Y esto igual a 0. Primera ecuación. Fuerzas en X. Porque si aplico fuerzas en Y, se supone que se van a anular. Me puede quedar un sistema, como se diría, indeterminado. Tenemos la segunda ecuación. Y de estas dos vamos a tener las fuerzas sobre EDE y BD. Las dos trabajan entonces a compresión, como estás viendo. Prosigamos ahora con el nudo B. Dado que ya conocemos estas fuerzas, tanto en BD como en ED, tenemos el sistema para calcular tanto FB como la fuerza BE en intensidad y en calidad. ¿De acuerdo? Sumamos fuerzas en X, tenemos esta ecuación primera. Sumamos fuerzas en Y, tenemos una siguiente ecuación. De ambas tenemos las fuerzas FB y BE respectivamente, tal como puedes apreciar. Es decir, vamos completando las cargas en la estructura. Ahora vas a ver por qué es necesario calcular todas las fuerzas implicadas y no únicamente aquellas que están solicitadas en el problema. Para terminar, aquí solamente me falta conocer la fuerza FE y aquí lo tengo. Solamente necesito una dirección, ya que tengo todas las componentes, para encontrar que FE tiene esta intensidad y esta calidad, 2.57 W a tracción. ¿De acuerdo? Si no recordamos bien esto, acá te lo indico. Cuando la flecha ingresa al origen de coordenadas, nosotros estamos hablando de compresión. Y cuando la flecha sale del origen de coordenadas, es tracción. ¿De acuerdo? Bien, prosigamos. Ya tenemos esta fuerza y ya tenemos prácticamente completa todas las fuerzas involucradas en cada uno de los elementos de la estructura. Pero quiero mostrarte aquí, a modo de comparación, estos mismos cálculos, pero utilizando un programa de estructuras. ¿De acuerdo? Tú puedes ir aprendiendo a emplear cualquier programa que involucre el análisis estructural, llámese el SAP o cualquier otro programa que sea, digamos, de interés en ingeniería. Yo he utilizado aquí el software 2D Frame, que es gratuito, aunque bastante limitado, pero me ha servido. Aquí puedes ver de que ya he trazado completamente la estructura, puedes ver las cargas. He asumido como unitaria la carga algebraica, en vez de W le he puesto 1, menos 1 hacia abajo, y esta que era W medios es menos 0.5. Con ello vamos a cotejar, por ejemplo, las reacciones. Puedes ver que es correcto, ¿no? Menos 1.5, menos 1.5, en sentidos opuestos. Y esta hacia acá, es decir, estamos ok con lo que es reacciones. Ahora vamos a ver las fuerzas axiales, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver también un resumen aquí en forma gráfica, tanto
con la simulación que se ha hecho en este programa como con los cálculos manuales que se han efectuado. Y aquí lo tienes. Aquí he hecho un resumen un poquito entreverado, todos los cálculos de cada uno de los elementos, las fuerzas que actúan en ellos, con su intensidad y calidad. Y esto lo estoy comparando con lo que he efectuado mediante el 2D Frame. Puedes observar, por ejemplo, AC, acá uno tiene 0.48 a compresión. Los signos negativos en rojo me están indicando las compresiones, mientras que los azules son las tracciones. Estás viendo de que hay coincidencia, bastante cercanía. Las aproximaciones son más que nada porque yo he empleado redondeos decimales. Y básicamente hay coincidencia. Básicamente nos estamos acercando a todos los valores. La FG, por ejemplo, 2.91 y el software obtiene 2.89, ambos a compresión. Es decir, estamos cumpliendo con todos los cálculos. Puedes tener plena confianza en lo que se está llevando a cabo. Y a ti también te motivo a que emplees estos programas si es que no tienes todavía mucha confianza en las operaciones que efectúas, dado que los cálculos de estructuras, como verás, son bastante laboriosos. Tanto en vigas como en estructuras te va a ser de mucha utilidad utilizar estos programitas. Este 2D Frame es limitado, te recomiendo más el SAP y a la larga nosotros también vamos a utilizarlo. ¿De acuerdo? Ya haremos videos instructivos para que cotejes tus soluciones tanto de estructuras como de estática. Ahora voy a hacer un resumen más interesante. Mira, aquí están todos los elementos de la estructura con sus cargas, las que he calculado manualmente desde luego. Las que están en rojo son las que me han solicitado. Es decir, no quieres el colapso ni de BD, ni de BE, ni de FG. Pero por otro lado, estás viendo de que hay cargas máximas en tracción y cargas máximas en compresión que son mucho más grandes que las que están involucradas aquí. Es decir, si tú haces el diseño empleando, por ejemplo, BE, que es la más grande de las tres, te puedes dar cuenta de que al ser esta más grande, tú vas a tener un valor mucho menor. Entonces este elemento EG, de hecho que va a colapsar. Porque si yo hago los cálculos, lo que vas a ver a continuación, la carga máxima, como verás, a compresión, la que soporte EG, como te estoy indicando acá, va a permitir que esas tres barras que me están proponiendo no vayan a colapsar. ¿De acuerdo? Es decir, este 2.91W será igual a 1500 newtons a compresión, que es lo máximo que soportan el material del cual están hechas esas barras. Y de ello yo obtengo que W sería 515.46 newton metro. Pero ahí voy a comenzar un pequeño análisis. ¿Qué pasaría, como te dije en antes, si hubiera agarrado acá 2.25? Me hubiera salido un W un poco más grande, ¿ok? Al dividirlo. Y ese W un poquito más grande me haría que colapse esto. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí estoy trabajando a lo seguro, de tal manera de que no vayan a fallar ninguno de los elementos. ¿Estamos? Y ahora voy a comprobar este resultado, pero a tracción. A tracción el máximo valor es 2.57 W. Si tú multiplicas, te sale 1324.74 newtons, mucho menor que los 2500 que debe soportar. Es decir que aquí estamos cumpliendo con todos los requisitos establecidos. ¿De acuerdo? La respuesta a este problema sería 515.46 newton metro. Bien, estimada alumna, muchas gracias por tu amable atención. Conmigo va a ser hasta una próxima oportunidad. No dudes en hacerme llegar tus comentarios o cualquier inquietud que tengas. Hasta la próxima.